Hola, ¿cómo están? Esto es Tu Consultorio y estamos nuevamente con el doctor Alejandro Ibarra. ¿Cómo estás, Alex? Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Eh, los urólogos son parte crucial de la medicina y cuando hablamos de cáncer, lo último que piensas a lo mejor es en un urólogo, pero hay muchos cánceres de las vías urinarias que es importante que los tocamos, que probablemente si no son no es como pulmón o colon, son cánceres que existen y pueden ser cánceres muy agresivos. Cuéntanos primero que nada cuáles son las vías urinarias. Bien, las vías urinarias van desde el riñón, los ureteros, que son los conductos que se encargan de transportar la orina del riñón, hasta la vejiga, y de ahí hasta la uretra. Y la uretra es la que echa el pipí para afuera, es el conducto que saca el pipí, es Correcto. la orina, vamos a hablar cómo se debe de Caño, hablar. como dicen los pacientes. El caño, como dicen los pacientes. Las mujeres tienen una uretra mucho más corta, nosotros la tenemos más larga porque tiene que atravesar el pene, pero básicamente las vías urinarias hasta la vejiga son iguales en hombres y en mujeres. Solo en el tamaño de la uretra, sí. En hombres tenemos otros tipos de órganos como la próstata, los testículos, que nosotros también vemos este tipo de problemas. Por eso mucha gente cree que los urólogos únicamente ven hombres y no. Y no. Esto no es real. Los urólogos también ven a mujeres y esto es muy importante que lo sepan porque muchas veces los temas de urología los está manejando alguien que no los está manejando, no debe de estarlos manejando sino un urólogo. Y vamos a platicar de cáncer del sistema urinario. ¿En dónde te puede dar cáncer? Porque ustedes también ven cáncer desde el riñón. Correcto. Bueno, algo que decías es, nosotros como urólogos vemos muchas mujeres. Un 20-30% de mis pacientes son mujeres porque ellas también les puede dar cáncer de riñón, cáncer de vejiga, infecciones urinarias, piedras en vías urinarias, incontinencia urinaria. Esas son las cuestiones que vemos nosotros. Pero hablamos de cáncer, primero cáncer de riñón. Cáncer de riñón es un órgano que nos ayuda a filtrar la sangre del cuerpo para formar orina y puede tener muchos problemas, entre ellos infecciones, tumores, piedras y cáncer. Ok. ¿Qué factores de riesgo y en quién se presenta el cáncer de riñón? Bien, muy importante esto. El principal factor de riesgo de cáncer de riñón y de vejiga es el tabaquismo. Ok, ojo, otra vez otro tache más para el tabaquismo y Sí. vapear también ya vimos que da en la torre. Sí, presión arterial, pacientes diabéticos, pacientes que están en diálisis peritoneal o en diálisis o hemodiálisis. Estos pueden ser un factor de riesgo para tumores de riñón y cuestiones que no los podemos saber. Cuestiones hereditarias, cuestiones genéticas, también son pacientes que pueden tener cáncer de riñón. Alex, yo he visto pocos, porque no me dedico a esto, pero por casualidad, y lo estoy diciendo con jiribilla, por casualidad nos hemos encontrado con cánceres de riñón, porque a veces decimos que es un incidentaloma. Correcto. ¿Qué quiere decir esto? Que te estoy buscando otra cosa y te encuentro un cáncer de riñón. Tienden a ser cánceres silenciosos. Cada vez son más frecuentes esos incidentalomas, que el paciente llega por un problema de columna o de rodilla, le hacen un estudio de imagen. Y se bolas que hay un tumor en el riñón. Afortunadamente esos se encuentran de manera incidental, no han presentado ningún síntoma y esos son fáciles de tratar. Esto es importante porque yo recuerdo dos casos cercanos. Gon, te mando un saludo si lo estás viendo, un compañero médico, que se cayó, se había roto una costilla, pero le dolía. Él no se quedó con la radiografía y dijo, ¿sabes qué? Me voy a hacer un ataque. Dijeron, ¿hay algo en el riñón? Traía un cáncer de riñón. O sea, por suerte, se cayó. Sí. Y le hicieron el estudio, le quitaron el riñón, salió todo perfecto. ¿Qué tipos de cánceres afectan los riñones? Hay muchos tipos de cáncer, nos podemos poner en temas histológicos. No tiene caso que el público se los aprenda, sí. Pero habitualmente está el cáncer del riñón. Propio del riñón. ¿Y cuáles son las manifestaciones clínicas? Como tú decías, habitualmente es silencioso. Ya cuando está aumentado o ha crecido, el principal factor la manera de presentarse es sangrado en la orina. Ok, hacer pipí y que haya sangre. Sí, entonces algo que quiero que la gente se sepa de aquí es un sangrado en la orina nunca es normal. Hay muchas causas por las cuales puede haber sangrado en la orina. Infecciones, piedras en vías urinarias, tumores, problemas de próstata, algún traumatismo, algún procedimiento urológico. Esas son las 5 más frecuentes. Hay otras muchísimas. Pero aquí lo importante es el mensaje que nos está diciendo el doctor Alejandro. No es normal hacer pipí con sangre. Cuando hagas pipí con sangre, te tienen que investigar la causa sí o sí. Correcto. Idealmente el urólogo. Idealmente el urólogo, perfecto. Entonces, cáncer de riñón, factor de riesgo es fumar,
muchas veces no da síntomas hasta que sea tarde, pues, sí, o que esté en algún lugar que afortunadamente sangre y te avise. Pero ¿qué tan frecuente es? Porque la gente nos va a preguntar, ¿hay medicina preventiva? ¿Se tiene que hacer tamizaje como se hace en otros cánceres? No, en este caso no se puede hacer tamizaje. Puede hacer estudios, un ultrasonido, no te radias, pueden hacerse un ultrasonido de rutina y ver si hay algún problema en el riñón. Pero a diferencia de cáncer, por ejemplo, de pulmón o de colon o cervicouterino o de próstata, no es un cáncer que se vaya a buscar directamente. Sí, no. Ok, quiere decir que tiene afortunadamente una poca frecuencia, pero como digo yo siempre en medicina, cuando tú eres de estadística, ¿qué me importan los que no lo tuvieron? Correcto. Entonces, nada más para que tengan la información, factor de riesgo, fumar y genética tiene que ver. Genética, sí, cuestiones hereditarias, ser diabético, ser hipertenso también es algo importante. Ok. Vámonos más para abajo en las vías urinarias, dejamos a los riñones, que aparte en los riñones confluyen los urólogos y los nefrólogos. El nefrólogo es el que se especializa en la función del riñón y el urólogo es el que ve al riñón como un todo para manejarlo y operarlo y demás. El nefrólogo no opera. Otro día platicaremos con un nefrólogo porque la gente no sabe lo interesantísimo que es un riñón, que dices, ¿para qué sirve para hacer pipí? Les voy a traer un nefrólogo que nos platique y se van a quedar con la boca abierta. Pero sigamos hablando con el doctor Alejandro sobre cánceres. Bajamos a los ureteros. Antes de eso, yo creo que tenemos que ver cuál es el tratamiento. Porque uno de los tratamientos, y es más sencillo, dependiendo del tamaño del tumor, se puede quitar. Antes tenemos que quitar todo el riñón. Hoy por hoy hay cirugías conservadoras de nefronas, o sea, nada más quitamos el tumor y el paciente está curado sin ningún problema. Lo tenemos que estar vigilando, pero les va muy bien. Cada vez lo hacemos con robot, con vía laparoscópica, casi ya es poco la cirugía abierta la que utilizamos. Esto es interesante porque es un tumor de crecimiento relativamente lento que no es tan común como otros, como el colon o el pulmón que haga metástasis rápidamente. Correcto. Pero sí las puede llegar a hacer. Obviamente, como siempre decimos, tratar de detectar el problema mucho antes de que verdaderamente sea un problema gigante. Sí, y si se llega a niveles avanzados, pues el paciente se tiene que quitar todo el tumor. A veces el tumor invade otras estructuras y es más complejo y tiene que llevar quimioterapia, radioterapia, otros tipos de tratamiento. Perfecto. Sigámonos en la vía urinaria. De ahí viene ya la vía urinaria, el sistema urotelial, que es el que transporta la orina, que va desde el riñón, que son las cavidades renales, puede haber tumores ahí, y eso también se puede considerar como de vejiga. Entonces el urotelio va desde el riñón, desde las cavidades renales, hasta la vejiga. O sea, incluyendo los ureteros. Correcto. Esto se llama urotelio, es decir, la piel que cubre el sistema urinario, por así decirle. Y la piel lo digo entre comillas porque no es piel, se llama urotelio. Correcto. Digamos, como la parte de adentro de un cachete es la piel de adentro del cachete, no es piel, pero esto lo hacemos con fines de que nos entienda perfectamente la audiencia. Entonces, el urotelio, entonces, yo no sabía eso, que sí. te puede dar un cáncer de uretero. Sí, claro, y dependiendo dónde está localizado, es el tratamiento. Estos sí son tratamientos un poco más agresivos porque ahí sí se tiene que quitar todo el riñón y parte de la vejiga, independientemente si el tumor está arriba, en medio o abajo. Ok, porque cuando habla de arriba, en medio, abajo, los ureteros son tubos tipo popot más delgados que un popote. Un poquito más delgados, de 20-25 centímetros. Esto es muy largo, 20-25 centímetros es como las reglas con las que usábamos en la escuela, más o menos. Son estructuras largas que van desde el riñón hasta la vejiga, que la vejiga es el saco o bolsa que va a guardar la orina. ¿Y qué se hace en estos casos? ¿O cómo se piensa? ¿O cómo se diagnostica? También la manera de presentarse es con sangrado en la orina. Ok. ¿Factor? Tabaquismo es el principal también. Ok, esto es muy, muy importante. Tabaquismo te causa cáncer en el urotelio, es decir, en el recubrimiento de las vías urinarias. Y en el mismo porcentaje da cáncer de pulmón, de colon, o de riñón, o de vejiga. O sea, el tabaquismo te da cáncer en muchísimos lados. Sí, esto es bastante peligroso. ¿Qué tan comunes son los tumores malignos, cánceres del urotelio? Del urotelio es raro, es bastante raro. Nosotros como urólogos lo vemos algo relativamente frecuente. El más frecuente que hay en el hombre es el de próstata. Ahorita vamos a platicar de próstata cuando vayamos más abajo. Estamos arriba en los ureteros, bajamos los ureteros. Y de ahí está la vejiga. Ok, la vejiga que es la que guarda el pipí,
la orina, hasta que te den ganas. ¿Por qué te dan ganas de hacer pipí? Bueno, ese es un tema bastante complejo. Son ciertas señales de la vejiga hacia la médula espinal, hacia el cerebro, que nos dice ya está grande o ya está inflada la vejiga, ya tienes que ir al baño. Y hay ciertos mecanismos de esfínteres que se abren, que se cierran, para que uno pueda orinar. Entonces es un sistema bastante complejo el tema de la micción. Ok, que ya lo platicaremos en otro momento porque es interesante, sobre todo los que vamos cada 5 minutos. Pero bueno, vamos a dejar eso aparte porque esta no es mi consulta. Y menos que, bueno, no estamos porque estamos hablando de cáncer. El cáncer de vejiga es un cáncer agresivo. Es cáncer, bueno, hay que, obviamente, si lo encuentras temprano, puede ser muy bien tratable, muy bien manejable. Habitualmente tenemos estudios de imagen, o sea, por ejemplo, antier operé a una paciente que me dice que estoy haciendo pipí con sangre. Fumo desde los 12 años una cajetilla al día. Soy diabética, soy hipertensa. El estudio, el inicial que le hice, con sospecha de un tumor, fue una tomografía con contraste. Okay. Y ahí se puede ver en la vejiga un abombamiento. No podemos decir que es cáncer o no hasta que el patólogo nos diga que esto es cáncer. Entonces, hace algunos años teníamos que entrar con una camarita hasta la vejiga, tomar una biopsia y mandarlo a analizar. Si eso esto se llamaba una cistoscopía. Cistoscopía. Meten en como un endoscopio a través de la uretra y llegaban a la vejiga y ahí la revisaban. Y tomamos un pequeño fragmentito y lo mandamos a analizar. Hoy por hoy ya tenemos que llegar directo a quitar el tumor. Entramos con una cistoscopía, con otro tipo de aparatos. Entramos, vemos la vejiga, vemos el tumor y lo tenemos que quitar por completo. Ok, ya no se hace una biopsia antes no. Y después. Esto es interesante. ¿Y por cistoscopía se puede quitar entero un tumor? Y se puede quitar entero el tumor. Esto es importante. Les voy a explicar una cistoscopía. La uretra ya dijimos que es el canal que lleva de la vejiga hacia el exterior la orina. En los hombres tendrían que meter una camarita a través del pene y llegar a la vejiga. En las mujeres a través, no es lo mismo, pero es mucho más corto, probablemente más sencillo en mujeres. Sí. Relativamente. Y llegas y ahí tú ves, estás viendo las paredes de la vejiga. ¿Cómo se ve por adentro una vejiga? Pues es muy característico porque también la vejiga tiene muchas capas. Eso también es un factor pronóstico en los cánceres de la vejiga. Pero se ven muchas capas y se ve... lo que se ve es la mucosa, se ve como mucosa, tal cual como lo dijiste. La mucosa no es mocos de la nariz, mucosa es la piel de adentro de la vejiga. Sí, lo podemos poner como ejemplo, como el adentro del cachete, se ve algo muy parecido así. Ok, y entonces ahí ustedes que ven como unas bolitas, una tumoración. Sí, ahí se ve un tumor, hay varios tipos de manifestaciones de este tumor, pero sí se ve muy característico el tumor. Se tiene que resecar todo y se tiene que resecar hasta el músculo, porque ahí depende lo que habíamos dicho, el factor pronóstico. Si invade el músculo es de mal pronóstico, si no invade el músculo es de buen pronóstico. Pensemos en la pared de la vejiga, como de muchos otros órganos, como un sándwich. Tiene varias capas. ¿Por qué dice el músculo? La vejiga tiene un músculo, un bíceps. No, pero la vejiga tiene un músculo para poderse contraer. Correcto. ¿Cuáles son las capas de una hamburguesa o de un sándwich de la vejiga? Vamos a ponernos en términos generales. El urotelio es la mucosa. Ajá. Y atrás está el músculo. Ok, cuando ya invade el músculo, eso ya no es bueno. Ya no es bueno. Lo ideal es que no tengas, pero lo mejor es que nada más esté localizado a la pura piel, a la mucosa de la Correcto. vejiga. Y entonces meten unos tipos bisturís y la resecan. Sí. ¿Existen tumores benignos de vejiga? Sí, hay pólipos, puede haber divertículos en la vejiga. Entre que sí que no, los tenemos que quitar. ¿Los divertículos de la vejiga se quitan también? No, los divertículos a veces, si dan problemas, si dan infecciones recurrentes, pueden quitarse. Divertículo no es un crecimiento tipo verrucoso hacia adentro de la luz de la vejiga, sino es como cuando le pegas a la llanta y se hace una abolladura. Correcto. Eso, y no nos vamos a meter en eso el día de hoy para no confundirlos. Un pólipo es como un granito, una verruga, algo que crece hacia adentro y puede esto ser la base para crear un cáncer. Correcto. Un pólipo vesical. Vesiculares de la vesícula biliar, vesicales de la vejiga. ¿Puede volverse maligno? Sí, se puede volver maligno. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué datos? Personas que fuman, ¿cómo se checan? Idealmente también hacerse un ultrasonido, hay ultrasonidos de vejiga. Con eso nos da una buena idea si la vejiga está homogénea, si es un globo normal, todo parejito. Si se ve algún chipotito, algún bulto, hay que estudiarlo, hay que hacer otros estudios y entrar a una cistoscopía y revisar, y si se tiene que quitarlo inmediatamente. Una cistoscopía, ¿cuánto tarda? Porque es un tipo de cirugía, aunque no te estén abriendo, sí. Es una cirugía.
¿Y cómo es la recuperación? Muy rápida porque ya es por endoscopía. Es un agujero natural. Es un agujero natural, la recuperación es muy rápida. Por ejemplo, yo opero a una paciente, la que te digo, fumaba, sangró, le encontré el tumor, afortunadamente un tumor muy pequeño, se recorta todo, se recorta hasta el músculo para mandarlo a analizar, se va con sonda, 2-3 días se la quito, y la paciente puede ir a prácticamente si quiere jugar fútbol al día siguiente, ya puede hacer. Entonces la recuperación es muy rápida. Ahora, personas que les quites un tumor de la vejiga, porque estamos hablando de datos ideales, de cuando se detecta a tiempo y se lo quita, se puede ir a jugar fútbol, pero tristemente les pasa como a nosotros que se detectan cánceres tardíos. Tienden a ser muy agresivos los cánceres de vejiga. Bueno, el tema de la cáncer de la vejiga, se quita el tumor si es superficial. Hay que estudiarlo porque hay muchos tipos, si es agresivo o no es agresivo. Pero en ocasiones se puede quitar y el paciente está curado sin ningún problema. El problema de los cánceres de vejiga es que tienden un alto porcentaje a recurrir. Es decir, a volverse a presentar. Esto es bien importante. ¿Y si alguien vuelve a fumar después de eso? Puede volver a tener riesgo de que... Entonces, estos pacientes los tenemos que estar revisando con cistoscopías rutinarias, a revisar la vejiga por adentro. Si tiene un pequeño tumor, se quita inmediatamente. Entonces hay que tener una muy buena vigilancia y un seguimiento a estos pacientes. Ahí coincidimos un poco los urólogos con nosotros, los gastroenterólogos, que hacemos colonoscopías de seguimiento, y si vemos que está creciendo un pólipo, vámonos para afuera antes de que le des oportunidad de que vaya a volverse cualquier cosa mala. Pero tengan en cuenta entonces que el cáncer de vejiga se asocia sobre todo a tabaquismo y puede ser un cáncer muy agresivo. Muy agresivo. Ya si el cáncer invade la muscular, ya un tratamiento quirúrgico endoscópico es mucho más difícil, y hay cirugías, es una de las cirugías más grandes que hacemos los urólogos, que es quitar toda la vejiga, toda la próstata. Los ureteros tienen que conectar a una parte del intestino, el intestino tiene que salir hacia el abdomen. Es una cirugía muy grande, muy cruenta, muy mórbida, y sigue siendo cáncer. El paciente tiene que estarse vigilando. Y aparte aquí puede entrar además el tratamiento oncológico, ya sea con quimio, radio, inmuno, etcétera, todo lo que hay, que otro día les platicaremos de los avances del cáncer. Pero pues aquí aplicar prevención es no fumar sobre todo, ¿verdad? Correcto. ¿Hay algún otro tipo de prevención para cáncer vesical? Estarse bien hidratados. Es que la gente no piensa eso. Sí. Y ahora que estamos pasando por calores fuertes, yo veo gente que me siento muy mal, pues todo el mundo anda deshidratado, no están tomando suficiente agua. Correcto. Bueno, no tiene nada que ver, pero ¿cuánta agua le recomiendas tú como urólogo a la gente? No, si hay una fórmula especial que es de 30 a 40 mililitros por cada kilogramo de peso al día. Eso lo he puesto mucho en redes sociales. Mira. 30 a 40 mililitros por cada kilogramo de peso. En promedio, 35. 35 por 70. Yo soy brutísimo para la calidad. Si no traigo mi teléfono en la mano, eso sí nos he hecho más brutos. Vamos a hacer la cuenta. 35 por 70 son 2.450 mililitros. Mililitros, 2 litros y medio mínimo. Mínimo. Si estás haciendo ejercicio, si tienes fiebre, si hace mucho calor, hay que subir esa cantidad. Entonces, 35 mililitros, más o menos, 30 mililitros por kilo de peso. Sí. Eso es muy importante, yo no lo sabía. Ya ven cómo también me funciona a mí estar aquí, estoy aprendiendo todos los días. Sigámonos, más cánceres de vías urinarias. Viene uno que probablemente sea el más común. El más común que vemos todos los días es el de próstata. Cáncer de próstata. Factores de riesgo para cáncer de próstata. Obviamente ser hombre, aumento de edad, tabaquismo, obesidad, hipertensión. El tema genético hereditario también influye, es muy importante. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ahora sí vamos a poder prevenir, vamos a poder llegar a un cáncer? Como es muy frecuente, lo ideal es agarrarlo lo antes posible. Ok. Entonces, ¿a partir de qué edad, y esto es importantísimo, debe de uno ir al urólogo? Ok, antes de eso a partir de qué edad tengo que revisar mi próstata? Población general, a partir de los 45 años se tiene que hacer su primer antígeno prostático específico. El antígeno prostático se hace en cualquier laboratorio. Es un examen de sangre. Es un estudio de sangre. Le dan el resultado probablemente el mismo día o al día siguiente. Y hay cifras. Dependiendo la edad y la cifra, hay que ver cómo puede irse comportando.
Entonces, a partir de los 45 años, población general. Si hay antecedente de papá, hermano, abuelo, tío que hayan tenido cáncer de próstata, a partir de los 40 años. Ok, entonces un examen de sangre, hay algunas condiciones especiales para hacerse ese examen de sangre. No puedes tener relaciones sexuales unos días antes. Correcto. No puedes andar en bicicleta. Correcto. ¿Y qué más? Hay muchas cosas que pueden elevar el antígeno prostático. Una infección de vías urinarias, tener la próstata grande, tener piedras en las vías urinarias, andar en bicicleta, andar a caballo, tener relaciones sexuales, como bien lo dijiste. Todo eso puede aumentar el antígeno prostático. Y son cuestiones benignas, pero también lo puede elevar el cáncer. Entonces, checarse el antígeno prostático específico es muy importante, pero además visitar al urólogo, que la gente le tiene mucho miedo porque te van a hacer un tacto rectal, a tocar los testículos, a tocar el pene y demás. Pero, maestros, en buena onda, no sean miedosos. O sea, las mujeres pasan mucho peor por el ginecólogo y ellas tienen que ir a cada rato. No es una consulta terrible y rompamos esos mitos. El tacto rectal dura menos de un minuto, o sea, es... No, 2, 3 segundos. Sin embargo, no siempre se tiene que hacer un tacto rectal. Hoy por hoy cada vez estamos haciendo menos tactos rectales. Si el paciente de 45, 50 años tiene un antígeno normal, porque ahorita no quiero hablar de cifras porque si no la gente se va a confiar, pues tiene un antígeno prostático normal, no hay necesidad de hacer un tacto rectal porque no existe riesgo de cáncer de próstata. Pero si el antígeno sale elevado, sí vale la pena hacer un tacto. ¿Por qué? Porque yo como urólogo puedo ver si algo me hace sospecha de un cáncer de próstata. Ok, todos a partir de los 40, 45, una vez al año al urólogo. Correcto. Vamos a dejar eso que quede claro. Otra cosa que no queremos asustar al público es que la próstata también puede crecer sin que necesariamente sea cáncer. Correcto. Pero eso ya déjenlo en manos del urólogo. No me voy a meter en Honduras ahorita a explicar diferencias. Hay crecimientos prostáticos que son benignos y dan mucha lata. Y dan muchos problemas para hacer pipí. Ok, pero aquí estamos hablando de cáncer. ¿Qué pasa cuando a un paciente le diagnosticas cáncer de próstata? Bien, bueno, si el paciente no sospecha cáncer de próstata, hay que hacer una biopsia. Una biopsia es un procedimiento, tomamos pequeños fragmentos de su próstata. ¿Por dónde hacen la Por próstata? un ultrasonido transrectal. Ok, a través del recto, Sí. con un ultrasonido, el paciente está despierto. No, el paciente está sedado. Ok. A veces nos ha hecho, bueno, hoy por hoy usamos la resonancia magnética multiparamétrica para que lleguemos exactamente a donde hay focos riesgosos de cáncer. Y entonces se toman pequeños fragmentos de cáncer y eso se va a mandar a analizar. Ok, la gente tiene mucho miedo, dicen, porque me van a regar el cáncer. En ¿Puedes el romper este mito? Por ejemplo, el cáncer de riñón sí puede suceder, el cáncer de vejiga sí puede suceder, en el cáncer de próstata no puede suceder. Eso, habitualmente el cáncer se da en la periferia de la próstata, entonces es muy fácil encontrarlo por esta vía transrectal, por el ultrasonido. Ya mandamos esa biopsia al patólogo y el patólogo nos va a decir qué tipo de cáncer es, si es agresivo, hay una clasificación importante y nos va a decir si es muy agresivo o es poco agresivo y a partir de ahí lo vamos a clasificar al paciente dependiendo del antígeno, dependiendo del tacto, dependiendo el tipo de cáncer que nos dijo el patólogo y nos va a decir si es de muy bajo riesgo, de riesgo intermedio, alto o muy alto. Y a partir de ahí existen muchísimos tipos de tratamientos. Ok, no nos metamos en Honduras, pero ¿cuáles son los tratamientos? Siempre son quirúrgicos. La gente dice, híjole, me van a operar y ya nunca más voy a tener una erección. Ok, hay temas curativos. Cuando el paciente está bien clasificado, pueden ser temas curativos y los temas paliativos. Los curativos son dos. La prostatectomía radical, que es quitar toda la próstata con las vesículas seminales. Ahí lo hacemos de manera robótica, de manera laparoscópica o de manera abierta. Y la radioterapia. Esas son las dos alternativas curativas para el cáncer de próstata. Ok, ¿qué hay de los tratamientos que hacen a través del pene? Es que esa cirugía a través del pene habitualmente son para otros problemas benignos. Ok, entonces era un punto importante aclarar. Para cirugía de próstata por cáncer, tienes que ir a quitarla. Correcto. Ok, para que no se hagan bolas, porque otros dicen, me vaporizaron la próstata, pero es otro tipo de intervención que Esa no tiene que cirugía ver. la hacemos todos los días, pero no es para términos oncológicos. Ok, Términos- oncológico se refiere a cáncer y es muy importante que conozcamos la diferencia entre un cáncer y algo benigno. Correcto. Eso es muy importante y eso te lo va a decir tu urólogo. Ok, ¿qué sigue de cánceres? No, y aparte, bueno, si el paciente es candidato a tratamiento curativo, radioterapia o cirugía. Si no es candidato, puede haber quimioterapia, radioterapia o tratamiento hormonal. El alimento de la próstata y del cáncer de próstata es la testosterona. Entonces podemos bloquear, castrar al paciente
para que ya nos alimente y con unos muy buenos resultados. Cuando dice castrar no se refiere literalmente como en época romana. Bueno, que todavía se En puede ocasiones sí. En ocasiones sí, pero muchas veces lo pueden hacer también de manera farmacológica. Sí. Ok, seguimos con cánceres de tubo digestivo. Perdón, eso fue Freud hablando. Cánceres urológicos. Dejamos la próstata y vámonos más allá. ¿Qué? Testículo. Cáncer de testículo. Hombres, tenemos que checarnos los testículos, revisarnos nosotros mismos, familiarizarnos con ellos. Correcto. Ok. ¿Quiénes son las personas más propensas a presentar cáncer de testículo? Niños de entre 15 y 30 años. Niños jóvenes entre 15 y 30 años. Entonces es un problema de jóvenes. Entonces yo sí le promociono mucho a la gente que se toque todos los días su testículo. Si sienten alguna bolita o algo anormal, inmediatamente hay que revisarse porque es un cáncer que habitualmente no duele. Es un cáncer que no duele y puede ser muy agresivo y peligroso. ¿Cuáles son los factores de riesgo para cáncer de testículo? En este caso está interesante fumar marihuana, está bien demostrado. Ah, no sabía. Marihuana, que no haya descendido bien el testículo. Hay gente, es algo bien frecuente, que no les desciende bien el testículo, no está bien en la bolsita y mientras más arriba esté, más riesgo de cáncer de testículo. Déjenme explicar esto. Cuando nacemos, justo o antes de nacer, los testículos están en el abdomen y deben de bajar a las bolsas escrotales, esa bolsita que cubre los testículos, que por motivos fisiológicos tienen que tener menos temperatura para que se formen adecuadamente los espermatozoides. Hay un canal por donde bajan del abdomen hacia las bolsas testiculares. Cuando no le bajó el testículo se llama criptorquidia. Correcto. Y esto a veces es quirúrgico, bueno, casi siempre, ¿no? Sí, a veces es quirúrgico y se hace en bebés. Entonces, por eso es muy importante que el pediatra se asegure que tu bebé tenga los testículos en su lugar. Esto es muy importante porque si se queda arriba es un factor de riesgo para que en el futuro vaya a tener cáncer de testículo. Correcto. Acuérdense que es un cáncer de gente joven. ¿Cómo a las mujeres se les explica? Revísense las mamas. ¿Cómo te familiarizas con tus testículos? Tocándolos. Diario. Cuando te bañes, tócalos, siente su textura. ¿Cómo se deben de sentir? La palabra médica se dice aulados, pero vamos a poner en la palma de la mano, en la parte donde está el pulgar, así se siente como aguadito, duro, muscular, así más o menos. Esa es la consistencia de un testículo normal. Si sientes una bolita o algo duro, pero el testículo tiene otra estructura arriba que se siente como gelatinosa, como un ostión. Sí. Que eso no se asusten porque se llama epidídimo. Y ese es normal y todos los tenemos. Correcto. Pero si tú te aprendes a tocar los testículos, aquí literalmente estoy diciendo, no rásquense, pero tóquense, acostúmbrate. Sí. Porque también era mal visto, no te andes tentando ahí. Correcto. Y si esa bolita puede crecer y como no duele, el paciente dice, mañana se me quita, mañana. Y así llegan. Es un cáncer de alta replicación, o sea, es un cáncer agresivo que avanza rápidamente y se tiene que encontrar muy pronto. Y se tiene que hacer una cirugía y se tiene que quitar inmediatamente ese testículo y mandarlo a analizar, porque hay muchos tipos de cáncer de testículo. Ok, normalmente quitas el testículo y la gente va a decir, ¿puedo vivir con un testículo? Con un testículo puede vivir, el tema hormonal, el tema reproductivo, con un solo testículo es suficiente. Perfecto, y te ponen una prótesis o algo más. En ocasiones ponemos prótesis en testículo para manera estética. ¿Dónde te podemos encontrar? Nos acaba de llevar de la mano por todos los cánceres del aparato urinario, perdón, yo digo tubo digestivo porque a eso me dedico, pero es muy importante que nos conozcamos. Alejandro, ¿dónde te busca la gente? Yo estoy en Puebla, estoy en hospital público, estoy en hospital privado, estoy en El Ángeles allá, y en redes sociales como dr.dr.alejandro_ibarra_o. Síguenlo porque está muy picudo en Instagram, entonces para que les des, ahí está, tú das muy buenos tips ahí. Sí. No se dan consultas por mensajito, pero podemos ayudar y aparte instruir hacia dónde ir. Alejandro, mil gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Esto fue tu consultorio. Ojalá no es un tema para asustarse, pero es un tema para que tengamos en mente y sobre todo aplicar medidas preventivas.